Muy buenas noches, que Dios le bendiga. Que la gracia de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo pueda siempre reinar en sus corazones. Pastor Henry, me siento contento, me siento gozoso estos varios días donde hemos estado hablando de ese Dios de misericordia, de ese Dios de compasión, de ese Dios que perdona, de ese Dios que tiene un plan con cada uno de nosotros. Estos mensajes me han llenado de alegría, me han llenado de gozo, me han llenado de felicidad. Yo me siento contento con esta semana, el cual Dios la ha titulado Cuando crees que todo está perdido, cuando crees que todo está perdido. Y el tema de hoy eh, lo hemos titulado ¿Cuál es el plan que tú tienes conmigo? ¿Cuál es el plan que tú tienes conmigo? Así que, Pastor Henry, me siento contento, me siento gozoso. Así que los que me escuchan, los hermanos de Fajardo, aquellas personas que están entrando a través de las redes sociales, aquellos que están escuchando estos mensajes, el cual yo estoy convencido, estoy seguro, claramente seguro de que el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, que el Espíritu Santo te está haciendo un llamado porque Dios tiene un plan contigo. Y ese plan es salvarte a través de la sangre poderosa de Cristo Jesús. Así que no te puedes perder los días que nos quedan. Dios seguirá siendo glorificado. El mensaje seguirá llegando a nuestros hogares. Así que invita a un amigo, un hermano, un vecino, un familiar. Invita a alguien que pueda también deleitarse y gozarse de la presencia de nuestro Dios. Oremos, familia. Cariñoso Dios y Padre, gracias por este momento. Te pedimos que nos hable y que nos muestre, Señor, cuál es el plan que tú tienes con nosotros. Señor, gracias porque tú nos llamas. Gracias porque aun cuando nuestros primeros padres pecaron, Señor, tú nos llamaste. Tú tenías un plan con ellos. Aun cuando el hijo pródigo se va de la casa, tú estás esperándolo con los brazos abiertos. Aún como oveja perdida, tú nos buscas, eterno Dios. Qué bueno es saber a través de tu palabra que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tú nos amas, que tú nos estás llamando en este momento. Te pido, Padre, que las personas en esta noche puedan tomar decisiones. Padre, decisiones de salvación, porque hay salvación en el nombre de Cristo. Jesús no es una falacia, Señor. Por eso te pedimos que nos hable, que los corazones sean compungidos y que podamos ver tu gloria en esta noche. Gracias porque tú te has manifestado estos días. Síguete manifestando y hablando a través de este servidor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, la Biblia nos muestra y nos enseña lo que Jesús puede hacer. Jesús no solamente perdona, el cual la Biblia registra claramente de que Él no vino a este mundo a condenar ni a juzgar al mundo. Él vino a brindarnos salvación, Él vino a brindarnos vida eterna. Es tan. Primera de Juan, capítulo 2, y yo quiero que vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, nos dice un texto sumamente interesante. Dijo, hijos míos. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Hijos míos, esto escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogados tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El apóstol Pablo, en lo que es Romanos, capítulo 5, vayan conmigo a Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Nos dice, pero Dios demuestra su amor hacia cada uno de nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Eso es lo interesante de un Dios de amor, de un Dios de compasión, de un Dios que tiene poder de transformar la vida hoy día del ser humano. No solamente que transformó la vida de un perseguidor de iglesia como Saulo. Saulo perseguía a la iglesia, Saulo mataba a los cristianos, Saulo encarcelaba a aquellas personas que seguían a Jesucristo. Pero en un momento determinado se encontró con Jesús y su vida cambió. Y damos gloria por eso.
Exaltamos el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay una persona que se encuentre con Jesús que siga siendo igual. Dios transforma, Dios trae esperanza. En medio de la tormenta, Él es nuestra esperanza. En medio de la necesidad, Él es nuestra esperanza. En medio del dolor, Él es nuestra esperanza. Pero muchas veces nos preguntamos cuál es el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por la razón de que hay momentos en la vida de que nosotros no entendemos. ¿Y qué yo hago en este mundo? ¿Cuál es el plan que Dios tiene conmigo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Porque estamos hablando de ahora un apóstol Pablo, uno de los evangelistas más grandes que registra la Biblia, uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento, llevando el mensaje de salvación, hablando de que las profecías se habían cumplido en Cristo Jesús, que todo lo que habían dicho en la antigüedad los profetas se había cumplido en Cristo Jesús, que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por donde quiera que iba, por donde quiera que llegaba, testificaba con su vida de que Dios tiene poder de transformar la vida del ser humano. Como dije ahorita, doy gloria a Dios por eso, porque yo no creo en el Dios que se quedó en el pasado. Yo creo en un Dios que tiene poder de transformar la vida del ser humano. Un Dios que te ama, un Dios que me ama, un Dios que tiene planes con nosotros, un Dios que quiere vindificar todos los errores que hemos cometido en el pasado, las malas decisiones que hemos cometido en el pasado. El Dios del cielo, el cual te estoy hablando en esta noche, es un Dios de poder que hasta el día de hoy puede transformar la vida del ser humano, no importando lo lejos que hayas caído. El Dios del cielo no mandó a su Hijo para condenarte. El Dios del cielo mandó a Jesucristo para salvarte. Él tiene un plan contigo. Ahora bien, escuchen esto, porque lo interesante, y vamos a llegar al meollo del asunto, porque muchas veces cuando tomamos esa linda decisión no es nada fácil. La promesa de Cristo es de que Él va a estar con nosotros. La promesa de Cristo es que Él va a pelear nuestras batallas. La promesa de Cristo es de que todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Y Dios nos incentiva cuando tomamos esa decisión, cuando nos bautizamos confiando en las promesas de Dios, creyendo de que Cristo es el Mesías, que Él es el Dios de lo imposible, el Dios que cambia la vida del ser humano. Llegan circunstancias, llegan momentos difíciles, llegan momentos de crisis. El enemigo nos condena, nos juzga, nos critica y aún pone personas buscando la manera de que nos salgamos del evangelio. Y probablemente en esta noche le esté hablando a una persona que se salió del evangelio. No sé cuál sea la situación, porque muchas veces comenzamos a poner los ojos fijos en las personas. Todo el que va a la iglesia va con un propósito: tener una relación con Cristo Jesús. Ese Cristo que nos transforma, ese Cristo que nos salva, ese Cristo que nos ama, ese Cristo que ha prometido en las buenas y en las malas estar con nosotros. Ese Cristo que quiere cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pablo pasó por circunstancias que humanamente usted dice, pero es entendible. No puedo entenderlo. ¿Cómo es posible que aquel hombre que perseguía a la iglesia ahora tomó la decisión de entregar su corazón a Cristo y está pasando por un momento difícil? Vayan conmigo a Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Versículo del 6 en adelante. Dice que atravesaron la región de Frigia, Galacia, y el Espíritu Santo les impidió hablar en Asia. Al llegar a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió. Pasando a Misia, descendieron a Troas, y de noche Pablo tuvo una visión. Un hombre macedonio que se puso ante él les rogó: pasa por Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos estaba llamando para que anunciáramos el evangelio. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dice que Pablo quería llegar o ir a ciertos lugares y el Espíritu Santo le impedía que él fuera o que él predicara en aquellos lugares, por la razón de que Dios tenía un propósito en Macedonia con el apóstol Pablo.
Así no es mera casualidad que en este momento tú estés escuchando este mensaje de esperanza y de salvación. Un Cristo redentor, un Cristo que sana, un Cristo que te ama, un Cristo que para Él tú eres lo más lindo, lo más importante. El Dios del cielo te considera a ti como la joya más preciosa en esta tierra. Zacarías dice claramente que Dios nos considera a nosotros como la niña de los ojos y por eso no hay pecado grande ni pequeño. Que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él, por su sangre, por su sacrificio, esté dispuesto a perdonarnos. Pablo se fue a Macedonia porque llegó y entendió de que Dios lo estaba llamando a llevar el mensaje de salvación a aquel lugar. Pero lo interesante es que en la trayectoria del camino del apóstol Pablo, el cual era Saulo, pero Dios transformó su vida como quiere transformar tu vida, amigo que me escucha. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito contigo. Dios conoce tus pruebas. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce tus luchas. Él sabe por lo que tú estás enfrentando. Pero quiero decirte en esta noche de que tú no estás solo. Quiero decirte en esta noche que hay un Dios que quiere pelear tus batallas, que hay un Dios que quiere salvarte a través de la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y que los momentos de tempestad, porque llegan, los momentos de tempestad llegan, y ustedes verán cómo a Pablo le llegó. Ellos van a llegar, pero la promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando nosotros ponemos a Jesús como nuestro abogado, cuando nosotros ponemos a Jesús como nuestro Salvador, cuando nosotros ponemos a Jesús como nuestro Señor, la victoria es segura en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia sigue enseñando y diciendo claramente de que en aquel lugar había una joven con un espíritu de adivinación. Y que en un momento determinado esta joven andaba diciendo, mira, estos son siervos de Dios, estos son siervos de Dios, estos son siervos de Dios. Y ya Pablo se cansó. Vayan conmigo al capítulo 16 y versículo 18. Y repitió esto por muchos días. Y como desagradó a Pablo, él se volvió y dijo, Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, te mando que salgas de ella. Y salió en el mismo instante. Hubo una liberación, porque es lo que sucede cuando miramos a Cristo Jesús. Hay una transformación, hay un cambio, hay perdón, hay esperanza, hay salvación en el nombre de Cristo Jesús. Pero eso le trajo repercusiones y consecuencias. Porque Pablo fue llevado al cepo. Pero la Biblia me enseña con exactitud y claridad que en los momentos que Pablo pasó en el cepo, en la cárcel, él alababa el nombre de Dios por la razón y la circunstancia de que Jesús era su esperanza. Es nuestra esperanza. Debe ser nuestra esperanza en el momento de dolor que probablemente esté sufriendo. Y quizás en esta noche le esté hablando a un hogar que ha perdido el sazón de Puerto Rico lo ha perdido. Quizás le esté hablando a un joven que no le siente el sabor al evangelio y se ha apartado por los vicios, por las drogas. Joven, amigo que me escucha, familia que me escucha, hermano que me escucha. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el plan? Es salvarnos. Porque ustedes creen que Pablo estaba en aquel lugar por mera casualidad. Como ustedes piensan que en este momento yo estoy predicando aquí por mera casualidad, no sería que en los planes de Dios desde el principio, Él tomó la decisión de ponerlo en el corazón de estos líderes para invitarme a mí y para decirte lo importante que tú eres para Dios y cómo Él quiere salvarte. Pablo no estaba allí por mera casualidad. Lo primero que sucede es la liberación de una joven. Segundo, cuando está en el cepo, las escrituras dicen que Pablo alababa juntamente con Sila, porque eso es lo que sucede cuando una persona tiene una relación y un encuentro personal con Cristo. En los momentos de necesidad, alaba el nombre de Dios. En los momentos cuando no hay plátano en la casa, alaba el nombre de Dios. En los momentos cuando llega la tempestad, alaba el nombre de Dios, porque esa persona que ha tenido un encuentro con Jesús sabe de que Él tiene el control. Él sabe que va a proveer y que Él nos está llevando con un plan y con un propósito. Ese propósito es vindicar su gloria en nuestras vidas. Salvarnos, salvar nuestros hijos, salvar nuestra familia, restaurar nuestro hogar.
Lo que se perdió en el Edén, Cristo quiere hacerlo en esta noche en tu vida. Familia, Pablo estaba alabando y dice la Biblia, la palabra de Dios, vayan conmigo, al capítulo 16, versículo 25. Dice, pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos le oían. Oigan, qué interesante. Allí aquellas personas estaban escuchando el mensaje de salvación. ¿Y qué sucedió? Versículo 26, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Oiga lo que sucedió. Pablo alabando el nombre de Dios. Sucede un temblor de tierra. Pero lo interesante es que más abajito, y te voy a invitar a estudiar ese capítulo, más abajito, allí presenta lo que un soldado iba a hacer. Se iba a quitar la vida. Y en un momento determinado Pablo le dice, vamos a leerlo. Vayan conmigo al capítulo 16, versículo del 28 en adelante. Vamos al 27. Dice, el carcelero despertó y al ver las puertas de las cárceles abiertas pensando que todos los presos habían huido, sacó su espada para matarse. Pero Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces, pidiendo la luz del carcelero, se precipitó dentro y temblando se echó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó de allí y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dos puntos sumamente importantes, rápido, para concluir. Lo primero es, ¿por qué los que estaban encarcelados no huyeron? Eso es una pregunta, porque los cimientos se rompieron. Tenían la oportunidad de escapar. No escaparon, porque Dios había llevado a Pablo con un propósito. Y ese propósito era de que los que estaban escuchando el mensaje de salvación a través de Pablo, ellos escucharan de que hay vida, que hay esperanza, que hay salvación en el nombre de Cristo Jesús, que hay alguien que se preocupa por nuestros problemas, que hay alguien que no nos desampara, que hay alguien que tiene un plan contigo, amigo, que me escucha. Luego, segundo, no había que escapar, porque es lo que Jesús hace. Ya las barreras no son nuestra esclavitud. El pecado es nuestra esclavitud. Y solo Cristo tiene poder de desatarnos de las cadenas de la esclavitud, de las cadenas del pecado. Solo Cristo puede limpiarnos del pecado. Solo su sangre poderosa, limpia, puede restaurar esa relación nuestra con Dios nuevamente. Segundo, oigan bien, la joven endemoniada, los que estaban encarcelados y ahora el centurión. Pero lo interesante del centurión es que aunque se iba a quitar la vida, la Biblia dice, ¿qué necesito para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia muestra y enseña que este caballero juntamente con su familia se bautizó. Oigan qué interesante. Tomó la decisión él, juntamente con su familia, de bautizarse. Y esta historia fue escrita para cada uno de nosotros, primeramente para que entendamos de que Dios tiene un plan contigo, a ti, amigo que me escuche. Dios te está llamando. Dios tiene un plan contigo, con tu familia. No estás aquí por mera casualidad. Estás aquí porque Dios puso en tu corazón escuchar este mensaje. Dios sabe cuánto tú lo necesitas, cuánto has llorado, cuánto has sufrido. Si hay alguien que te ama y quiere libertarte de la esclavitud del pecado, es Cristo Jesús. Esta campaña, cuando crees que todo está perdido, no es una campaña por mera casualidad. Es una campaña para que Dios sea glorificado en tu vida, porque Él sabe las pruebas que tú estás enfrentando. Pero lo lindo de esta campaña es que podemos conocer a través de la palabra de Dios que hasta el día de hoy Cristo tiene poder de libertarnos del pecado. No hay necesidad de huir cuando conocemos a Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos hacer? Creer en el Señor Jesucristo y tomar la decisión de bautizarnos. Vayan conmigo
San Marcos, capítulo 16. Allí hay un requerimiento. San Marcos 16, versículo del 15 en adelante. Y le dijo: ir por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas. El evangelio es Cristo Jesús, un Dios de amor, de compasión, un Dios que nos ama, un Dios que tiene un plan con nosotros, un Dios que está con nosotros cuando tú crees que todo está perdido, porque el centurión creía y pensaba que todo estaba perdido. Esta joven que estaba endemoniada pensaba que todo estaba perdido. Aquellos encarcelados que estaban allí pensaban que todo estaba perdido, pero en un momento determinado conocieron a Cristo Jesús y su vida cambió. Y yo no te estoy hablando en esta noche de un Cristo que se quedó en el pasado. Yo te estoy hablando de un Cristo que quiere hacer la diferencia en tu vida, de un Cristo que te ama y quiere cambiarte, de un Cristo que tiene un plan contigo. Él te está llamando, lo está haciendo desde hace mucho, lo ha estado haciendo. Y tú has estado, no, que mañana, que pasado, que esto, que lo otro. Y siempre una excusa y esto. El único que puede traer paz y felicidad a tu vida es Cristo Jesús. Yo me arrepiento, amigo que me escucha, yo me arrepiento de no haber entregado mi vida antes. Porque si entendí y comprendí el mejor sazón de este mundo es Cristo Jesús, quien le da sentido a la vida es Cristo Jesús. Paz en el corazón es Cristo Jesús. Pero tomé la decisión y esa decisión fue dar el paso de fe. Bautizarme en el nombre de Cristo Jesús. Entregarle mi vida a Cristo Jesús. Seguir hacia adelante, estudiando la palabra de Dios, orando continuamente. ¿De que vendrán obstáculos? Claro que sí. Pablo estaba en el cepo, sufriendo allí, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Pablo murió con la bendita esperanza de que cuando Jesús venga, él estará con Jesús por toda la eternidad. Y es el mismo Jesús que quiere estar contigo. Pero para eso tienes que hacer esto. San Marcos capítulo 16, versículo 15. Acuérdese que el centurión tomó la decisión, creer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Se bautizó, dice las Escrituras, juntamente con su Biblia. En San Marcos 16, versículo 15 dice: Jesús le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. ¿Cuál es el plan que Dios tiene contigo? Salvarte. Pero él te lo ha dicho un sinnúmero de veces, a través de los hermanos de las iglesias de Fajardo, a través del pastor Henry, a través de un tratadito o un librito, algo que he encontrado a alguien en la calle que te ha hablado de que Dios tiene un plan contigo. A mí me lo decían en la calle: Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan contigo. Había una señora que me decía: Dios te está llamando al ministerio pastoral. Y yo me hacía ciego, y la juventud y la gozadera. Hasta que conocí a Cristo y mi vida cambió. Y yo he conocido miles de personas que en un momento determinado estuvieron bajos en su vida. Estuvieron en los vicios, en las drogas, sus hogares totalmente destruidos. Pero reconocieron, aceptaron y tomaron la decisión de bautizarse y sus vidas fueron transformadas por la gracia de Cristo Jesús. Y damos gloria a Dios por eso, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Tomar la decisión. Da ese paso de fe. ¿Qué estás esperando? Que otro lo dé por ti. Tú que ya tienes conocimiento del mensaje. Tú que ya sabes el plan que Dios tiene contigo. Porque no estás en este mensaje por mera casualidad. Ni yo estoy aquí por mera casualidad. Desde Alabama no estoy aquí por mera casualidad. Dios tenía un plan y ese plan era de que yo te dijera lo importante que eres para Dios y cómo Él quiere sanarte, salvarte, restaurar tu hogar, tu vida, tu familia. Pero tienes que tomar esa decisión. No sigas barajando y que no, que mañana, que pasado, que tengo que arreglar esto, que tengo que arreglar lo otro. Oye, cuando tomes esa decisión de bautizarte, de entregar tu vida a Cristo Jesús, te darás cuenta lo rico que es. Y me vas a llamar y me vas a decir: oh, Pastor Brito, si hubiera hecho caso antes. Porque lo que me pasa a mí, yo digo: Dios mío, pero ¿cómo fue que yo esperé tanto tiempo para tomar esa linda decisión? Mi invitación en esta noche es que tome esa decisión. Todavía nos faltan varias noches. Esta linda campaña cuando crees que todo está perdido. En esta semana puedes llamar a tu pastor Henry. Decirle: pastor, estamos ready.
Quiero tomar esa linda decisión juntamente con los míos. No le des más rienda suelta. ¿Qué estás esperando? ¿Que otro tome tu lugar? ¿Qué estás esperando? Dios quiere llenarte de paz. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darle sentido a tu vida. Dios quiere cambiar el rumbo de tu vida. Pero tienes que tomar esa decisión. Y esa decisión no es mañana. La Biblia dice claramente en Hebreos capítulo 3, versículo 8, si oí su voz, no endurezcáis su corazón. El Espíritu Santo te está llamando. Jesús te está llamando. Porque el Padre te ama. Porque Él tiene planes contigo. Porque Él quiere salvarte. Porque Él quiere que tú, cuando Jesús venga, juntamente con este servidor Pablo y nuestros hermanos de Fajardo, juntamente con nuestros, podamos estar con Jesús en el reino de los cielos por toda la eternidad. ¿Qué te impide en este momento dar ese paso? No hay nada que te impida. No que tengo que arreglar esto. No, no. Toma esa linda decisión y ponle tus problemas a aquel que es el Dios de lo imposible. Aquel que vive y reina por toda la eternidad. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que la gracia de Cristo pueda reinar en tu corazón. Y nunca olvides que Dios tiene un plan contigo. Que cuando crees que todo está perdido, en Cristo Jesús hay esperanza. ¿Qué tal si tenemos una linda oración? Santo Padre, bendito sea tu nombre. Gracias. Porque en este momento hay personas que están tomando esa linda decisión. Me lleno de júbilo y de gozo, Señor. Porque hay personas que han escuchado estos mensajes. Hay personas, Señor, que en este momento han sido compungidos por tu Santo Espíritu y están tomando la decisión de bautizarse para tu honra y para tu gloria. Padre eterno, gracias. Gracias porque en ti hay esperanza. Gracias porque en ti hay salvación. Gracias porque en ti hay vida. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque en medio de la tempestad tú estás con nosotros. Te pido que bendigas a los oyentes, que bendigas a los presentes, que bendiga a aquellos que en este momento están escuchando en las redes sociales. Padre, que tu nombre sea glorificado en ellos y que hoy puedan tomar esa linda decisión de ser bautizados para tu honra y para tu gloria, de aceptar y creer en Cristo Jesús como el único Salvador, como el único que puede perdonar nuestros pecados y darle rumbo y sentido a la vida. Gracias por este mensaje. Quédate con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mañana te invitamos nuevamente a tener un encuentro. No te lo puedes perder. El mensaje de mañana será poderoso para la honra y la gloria de Dios. Así que te invitamos a entrar mañana, a invitar a alguien, escuchar el mensaje de salvación cuando crees que todo está perdido. Cristo es nuestra esperanza. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.